Hola a todos, soy Lady González y junto con mis compañeros Cristian Andrés Rojas, Geraldine Benítez Gustavo Rusi. les estaremos hablando un poco sobre el desarrollo de la estructura de tensegridad desarrollada como proyecto final para resistencia de materiales. Para el desarrollo de la estructura se hizo inicialmente un estudio exhaustivo de la referencia bibliográfica respectiva, tanto de documentación académica como videos en YouTube, los cuales se encuentran dentro de la referencia bibliográfica del documento final del proyecto. Y junto con esta información se establecieron los principios básicos de la estructura y se establecieron cuáles iba a ser la geometría que se iba a utilizar. De esta manera se estableció entonces una estructura con una base rectangular con tres tensores que garantizara la estabilidad de la estructura y al mismo tiempo no se generara ningún tipo de fallo de deformación cuando se le aplicara el peso del ladrillo. Teniendo en cuenta que la estructura escogida corresponde a tres puntos de tensión, hay un tensor central que es el que recibe todos los esfuerzos y es el que principalmente genera la deformación dentro de la estructura y por lo tanto puede generar fallo dentro de la misma. Lo que se busca precisamente con este tensor central es que los demás tensores, que ya son tensores de apoyo, pues no reciban deformaciones ni por tracción ni por compresión, sino que la carga se distribuya uniformemente y siempre se mantenga el sistema equilibrado. Bueno, profesora, vamos a explicar brevemente cómo fue que se realizaron los cálculos para poder establecer que la estructura tuviera el principio de funcionamiento de tensegridad en el cual soportó un cuerpo que es un ladrillo macizo. Entonces, para comenzar con este cálculo, nosotros tuvimos en cuenta seis principios: calcular el esfuerzo máximo, la deformación, la fuerza, obviamente, del ladrillo que se genera junto con la gravedad, el módulo de elasticidad, el alargamiento y la tensión mediante la ley de Hooke. Entonces, el esfuerzo máximo se calculó teniendo en cuenta las características de los elementos, entre los cuales está el diámetro de las cabullas que tiene la estructura, que son de 3 milímetros. También tuvimos en cuenta el peso del ladrillo, que es de 2,85 kilogramos. Entonces, obviamente, al calcular el área para calcular el peso del ladrillo sobre el área que tiene las cabullas, eso nos dio un valor de 400.392 megapascal. A partir de ahí calculamos la deformación. Esta deformación la calculamos sobre la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial de las cabullas que tiene la estructura. La longitud inicial es de 11 centímetros y medio y la longitud final es de 22. Esto nos dio un resultado de 0.913. Recordemos que esta medida es totalmente adimensional. Y la fuerza del ladrillo, la cual mediante una gramera se pesó, que tiene un peso de 2,83 kilogramos. Posteriormente, seguimos con el cálculo del módulo de elasticidad, el cual es la fuerza del ladrillo dividido la deformación. Tengamos en cuenta, profesora, que a diferencia del laboratorio en el cual tuvimos la oportunidad de asistir, ahí nosotros estamos mirando el punto de rotura de la muestra de la varilla de acero. Aquí en este caso nosotros no necesitamos establecer el punto de rotura de las cabullas utilizadas en el experimento, sino el punto de equilibrio al que tenía que llegar la estructura al soportar el peso. Entonces, esa es la gran diferencia en lo que respecta al estudiar cierto material o cierto elemento en el cuál es su resistencia máxima o el fallo, o en su defecto, en este caso, como pudimos corroborar, es a qué punto de equilibrio puede llegar para que se convierta en una estructura estable y que se convierte en dos principios para la ingeniería. Uno, para saber hasta qué punto máximo aguantan los elementos, los materiales, de acuerdo a su composición y dimensiones, y también lo que pueda servir como estructura de soporte para obras a ejecutar en un futuro. Para la elaboración de estas estructuras se utilizaron diferentes instrumentos, en los cuales se utilizaron un listón de madera, el cual fue cortado en diferentes segmentos, los cuales consistieron en 2 de 11, 2 de 14, 2 de 21 y 4 de 20 centímetros, con los cuales procedimos a armar la primera parte del proyecto en dos estructuras separadas. Después de ello utilizamos cabulla de diámetro de 3 milímetros, con la cual
unimos esos segmentos haciendo para que ésta soportara el peso del ladrillo. A continuación se mostrará el video de cómo se elaboró el prototipo.